Hola, este es el teórico 10 de la materia didáctica de las ciencias sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Este es un teórico que consideramos optativo. Habitualmente en el cursado presencial de la materia, el día que hay parcial no damos teórico porque la gente sale cansada de rendir en forma presencial, entonces no dictamos el teórico como habitualmente. Pero en este caso, como el parcial es domiciliario, preferimos agregar un teórico con carácter optativo y que da cuenta de uno de los espacios curriculares donde más frecuentemente se insertan los egresados recientes, tanto de sociología como de ciencias de la educación o de otras carreras de la facultad, como historia, geografía, porque suele ocurrir que en las escuelas quienes tienen títulos de una disciplina específica tratan de buscar la materia que coincide con su formación de base, pero en el momento de ingresar a la escuela esas materias están ocupadas, entonces suelen darles, y vamos a ver ahora algunos de los motivos de por qué ocurre esto, los espacios de construcción de ciudadanía o política y ciudadanía. Entonces vamos a tratar de meternos en ese espacio curricular que ha tenido una enorme variedad de denominaciones a lo largo de la historia y que también ha tenido diferentes sentidos para tratar de entender algo de esa historia y esbozar también una propuesta pedagógico-didáctica para ese espacio. Si nosotros hacemos un rastreo histórico en la educación ciudadana, hay una cantidad enorme de espacios curriculares, mientras en el aula de al lado se dictaba historia y geografía. Es decir, había mucha continuidad en la propuesta curricular, sobre todo de la escuela secundaria, a lo largo de todo el siglo XX y las décadas del siglo XIX. La escuela secundaria surge en la presidencia de Mitre y desde entonces hay una maqueta curricular muy consolidada, mientras que este es uno de los espacios más dinámicos. Tiene sí una materia, instrucción cívica, que se inicia la escuela en 1874 y perdura, creo que en algunas jurisdicciones hasta el presente, porque en varias provincias, a partir de la reforma de los años 90, dejó de existir instrucción cívica, pero aquellas provincias que no hicieron la reforma oportunamente la mantuvieron unos cuantos años más. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Neuquén, no estoy seguro también si Río Negro no la mantenía. Ahora ya en Ciudad de Buenos Aires no está, en Neuquén no estoy seguro, y es probable que en alguna modalidad diferente, de escuela de adultos, etcétera, perdure, pero es una materia centrada fundamentalmente en el estudio de la Constitución Nacional. Una materia que fue teniendo el ritmo de las reformas constitucionales, pero más allá de eso siempre estuvo en el último año de la escuela media, en la modalidad de bachillerato y con el foco puesto a la Constitución Nacional. Las otras asignaturas se refieren al espacio curricular que está en el secundario básico, en los primeros 3 años de la secundaria, y que se inicia en 1909 con una materia que se llamaba Moral Cívica y Política, que se dictaba tanto en la primaria como en la secundaria. Esto es en el gobierno de Figueroa Alcorta, antes de Irigoyen, y no queda claro cuándo termina, pero calculo que en el gobierno de Irigoyen en algún momento se le da de baja. Vamos a ir viendo todos esos espacios curriculares uno por uno para ver qué se entendió por educación ciudadana a lo largo del siglo XX. En instrucción cívica vemos que siempre está destinado a la Constitución Nacional y vemos los libros más antiguos arriba a la izquierda y los más recientes abajo a la derecha, y vamos a ver una gran cantidad de enfoques jurídicos distintos, pero que cuando los miramos desde una mirada más política parecieran bastante neutros. Los juristas ven matices fuertemente cambiantes a lo largo del tiempo, aunque hay bastante poca investigación que articule lo didáctico y lo jurídico en este espacio curricular. Es uno de los espacios curriculares más estables del bachillerato y les decía que incluso perduró durante las dictaduras. En mi caso cursé toda la escuela secundaria durante la última dictadura cívico-militar y había instrucción cívica donde estudiábamos qué hacía un diputado, un senador, cómo eran las elecciones, cuando en realidad hacía años que no había elecciones en el país. Moral cívica y política es un espacio curricular que tenía como foco fuerte la expresión del nacionalismo cultural, es decir,
la generación del centenario de principios del siglo XX y que tenía como propósito la homogeneización moral y la reivindicación de las gestiones conservadoras. Allí tenemos a la izquierda a Joaquín B. González, figura señera de nuestra universidad, y debajo a la derecha a Rómulo Naón, el que era ministro de Educación cuando se instauró la asignatura, que tenía como fundamento el deber fundamental de los poderes públicos en causar eficazmente el sentimiento nacional, en el sentido de que las generaciones que concurren a la escuela se eduquen en la virtud republicana, amando las instituciones, interesándose por el desenvolvimiento y progreso de la vida pública, familiarizándose con altas ideas de libertad civil y de honradez política, no solo para cultivar así lo que constituye el más sólido fundamento de la democracia, sino también para estimular el verdadero concepto del amor a la patria. Acá había dos preocupaciones fuertes. Por un lado, el ingreso de gran cantidad de inmigrantes y cómo educar a los hijos e hijas de inmigrantes en ese sentimiento de amor a esta patria y no a la patria originaria de sus adultos. Y por otro lado, que se venía disputando fuertemente el voto y el radicalismo venía llevando adelante una estrategia de no concurrencia en los actos eleccionarios, entonces la materia apuntaba a fomentar que se educara a los estudiantes para ir a votar. Se entendía que era un gesto de cobardía no votar o incluso un gesto de cobardía pedir un voto secreto y no hacerse cargo del voto público. Bien, es una materia de la cual también hay muy poquita investigación didáctica. Encontré un par de artículos, pero no mucho más que eso. Después se abre una brecha bastante grande, un interregno en el cual no hay ningún espacio curricular, pero sí hay, desde los años 40, unas horas de educación religiosa y que después, en los años 50, es reemplazado por esta materia de educación ciudadana. Eh, con el segundo plan quinquenal se aprueba una materia que en algunos documentos se llama cultura ciudadana y doctrina nacional o en muchos casos, en muchos textos, directamente cultura ciudadana y que tiene como foco el adoctrinamiento justicialista. Eh, Digo esto porque los mismos textos hablan de adoctrinamiento y parten de la idea de que la sociedad debería tener un conjunto estable de ideas comunes para poder llevarse adelante. Y en ese conjunto estable de ideas comunes, el justicialismo no es visto como un partido, sino como un movimiento aglutinador del conjunto de la sociedad argentina. Y se ve a sí mismo como un punto intermedio entre el capitalismo liberal y el colectivismo soviético. Digo, pues ese es el tono de los textos escolares, quizás el más emblemático de todos es el que está en el centro de la cultura ciudadana de León Benarós, que fue el que fue más vendido y que perduró durante más tiempo. Roberto Botarini, un historiador contemporáneo que analizó esa asignatura, plantea que la voluntad de formar al hombre argentino surge en oposición a una educación anterior considerada no nacional o extranjerizante, especialmente en el nivel medio. Este hombre argentino debe ser consciente de su origen y de su destino histórico de grandeza nacional, que no es incompatible con los destinos de la humanidad. Bueno, Botarini acá enfatiza este contrapunto entre lo nacional y lo extranjerizante, que era lo previo, y yo creo que ahí también hay discusiones posibles, porque es cierto que en su origen, a mediados del siglo XIX, lo central de los contenidos de escuela secundaria era la historia universal, y eso es una manera elegante de decir historia europea, pero hemos visto que ya desde principios del siglo XX había un ingreso fuerte de la enseñanza de la historia argentina con un sentido homogeneizante. Para mí, lo más interesante de esta materia es que se dividía en dos partes, una parte histórica y una parte de la actualidad, aunque las orientaciones normativas decían que en caso de que faltara tiempo había que abocarse sobre todo a la segunda parte, que explicaba el sentido de la política justicialista. Pero la parte histórica es muy llamativa porque en primer año se dedica a los procesos culturales, en segundo año a los procesos económicos y en tercer año los procesos políticos, y ahí aparecen actores sociales que no están presentes en la enseñanza de la historia y de la geografía de esa época y de varias décadas después. Es decir, aparece ahí una historia de los afroargentinos, de las mujeres, de los sectores populares, que no estaba presente en otros lados. Y entonces, en este espacio de educación ciudadana hay
una amplitud interesante en esa parte histórica que después se cierra fuertemente en una única concepción ideológica en la segunda mitad. Tenemos en Argentina la rareza de que hay una materia llamada educación democrática que se establece durante una dictadura militar, que es cuando empieza el golpe del 55, una de las primeras decisiones que toma el gobierno es anular el espacio de cultura ciudadana, en muchos casos encarcela y persigue a los autores de los libros de texto y también deja cesantes a los profesores que daban esa asignatura, pero pone en su lugar una asignatura nueva que se llama educación democrática. La nueva asignatura desarrollará sus conceptos alrededor de los principios de nuestra organización institucional, tanto en lo que respecta a su forma representativa, republicana y federal, cuanto a lo que concierne al respeto de los derechos y garantías que se refieren a la dignidad de la persona humana, con el fin de instruir a los estudiantes sobre su tradición histórica, su doctrina y actual validez, y educarlos en el cumplimiento de los deberes inherentes a la condición de ciudadanos. Fíjense cómo hay una fuerte tendencia a hablar de los deberes, mucho más que los derechos, pero ingresa en esta asignatura por primera vez en el currículum escolar de Argentina los derechos humanos. Como parte de ese alineamiento con Occidente durante la Guerra Fría, se incorpora la bandera de los derechos humanos que venía planteando Estados Unidos, sobre todo como bandera de disputa contra la Unión Soviética, luego China y en los textos posteriores contra Cuba. Es una materia que tiene un origen fuertemente antiperonista y una de las bolillas de la del segundo año se llamaba la segunda tiranía, el contexto en el cual no se podía nombrar la palabra Perón y entonces había un capítulo donde se hablaba de esa tiranía sin nombrar quién había sido el tirano. Eh, pero también es cierto que los sectores políticos que apoyaban a la Revolución Libertadora eran bastante diversos y había radicales, socialistas, comunistas, liberales, conservadores. Y entonces hubo una variedad bastante grande de textos y de posicionamientos que además se fue ampliando con el tiempo. Es una de las materias que dura más tiempo, dura prácticamente los 18 años que Perón está fuera del país y recién se anula en el año 73 cuando asume el gobierno Cámpora, pero todo el 73 dura esta materia. eh, y cuando deja de existir esta materia, siguen sus profesores porque el gobierno electo democráticamente decide sostener el derecho de los profesores a sus horas cátedra. Y se establece como primer ciclo lectivo el año 74, aunque había sido aprobado en mayo del 73, una nueva asignatura que se llamaba Estudio de la Realidad Social Argentina, más conocida como ERSA. Y esta asignatura, que al principio no tenía programa, tenía como foco que los estudiantes pudieran aproximarse a los problemas de la realidad social del país. Eso era el eje central. Por eso al principio no tenía contenidos, porque planteaba que cada docente y cada escuela tenía que hacer foco en su comunidad cercana y en los problemas de la comunidad con la cual trabajaba. Y después presentar informes al ministerio, lo cual era bastante engorroso, entonces ya al segundo año se pusieron contenidos específicos. Eh, el libro más emblemático de este es el que está ahí en el medio, que lo escribió Emilio Mignone, que después fue fundador, uno de los fundadores del CELS y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y que tuvo dos ediciones, esa central y la que está a la izquierda en rojo, aunque también había diferentes autores. ¿Cuál era el foco de esta materia? Además de ese estudio de la realidad social, lo que había era un contexto de fuerte movilización política y particularmente de irrupción de la juventud como actor político y social, y entonces en ese contexto se ponía énfasis en la liberación de los pueblos y en el análisis de la realidad social que demandan acción política, ¿no? El foco estaba puesto en imperialismo-nación, liberación o dependencia. Curiosamente, en esta asignatura deja de tener presencia los derechos humanos, porque los derechos humanos eran vistos como una bandera liberal contra el comunismo. Apenas se produce el golpe cívico-militar, a principios de abril de 1976, se da de baja la materia ERSA. Muchos de sus profesores son perseguidos. Hay un caso emblemático en Jacinto Arauz, en el sur de La Pampa, en que el ejército irrumpe para apresar a profesores de ERSA. eh, y se instaura una materia nueva que se llama formación cívica.
Luego, entre el 78 y el 80, esa materia va a ir virando de nombre y se van a poner en cada año un programa nuevo y va a llamarse Formación Moral y Cívica. En formación cívica son programas centrados en el hombre del Renacimiento, el hombre de la Antigüedad, el hombre del Medioevo, con toda la carga de género que eso implica, pero además con centración en los ideales de vida, y la pureza de la vida del hombre, todo eso en el contexto del terrorismo de Estado que pasaba de costado sin que hubiera ninguna alusión a eso. Y cuando pasa a ser formación moral y cívica, tiene un contenido prácticamente religioso, es casi enseñanza directa de la religión católica. Según se supone, la dictadura le ofreció a la Iglesia instaurar la educación religiosa en las escuelas, pero la Iglesia prefirió no hacerlo en contexto de dictadura y entonces escogieron este espacio curricular para hacerlo de manera subrepticia. El libro más emblemático es el que está abajo a la izquierda, que es el de Roberto Quechichán, que fue profesor mío en la secundaria, y ahí se ve también en formación cívica la centralidad de la civilización española llegando a América. Eh, Hay una página de ese libro donde habla de los derechos humanos y de cómo en algunos países hay gente que es perseguida por defender los derechos humanos y en los organismos internacionales hacen la vista gorda, muchos son perseguidos, periodistas, políticos, docentes, se censura la prensa. Yo leí esa página y digo, pero está hablando de lo que pasaba en la dictadura. Y para mi tesis de doctorado entrevisté a Roberto Quechichán y él en realidad estaba hablando de la Unión Soviética, o sea, la misma página, él estaba pensando en Rusia. Cuando le pregunté, pero los derechos humanos, cuando usted trabajaba esto, ¿con qué lo relacionaba? Y él me decía, con Armenia, yo pensaba en Armenia, ¿no? Básicamente Quechichán tiene una fuerte identidad armenia, una gran persona, pero muy identificada también con toda la posición de la dictadura militar de ese momento. Cuando asume el gobierno de la transición democrática en diciembre del 83, nombra una comisión que tiene como decisión fundamental reemplazar ese espacio curricular por una nueva asignatura que en marzo del 84 se denomina Educación Cívica. En realidad el nombre que más le gustaba a la comisión era Educación Democrática, pero ya se había usado y precisamente no querían relacionarse con esa asignatura tan abiertamente antiperonista. Cuando era también una comisión que era bastante más amplia, por ejemplo, integró esa comisión Emilio Mignone, que había sido autor de los textos de ERSA y que además venía del peronismo, sobre todo el peronismo vinculado al gobernador Mercante. Entonces, en esa comisión hay un nuevo programa que está centrado en la democracia y en la participación ciudadana. Y ahí hablo también de los derechos humanos para poder ver ese contrapunto, porque habla de las formas manifiestas y encubiertas de violación de los derechos humanos, el terrorismo, la represión, la censura, la miseria, la ignorancia y el racismo. Cuando ahí hablan de terrorismo, no hablan de terrorismo de Estado, un concepto que se fue construyendo después, sino que hablan de las organizaciones armadas, de la guerrilla. ¿Por qué hablarían de que la guerrilla viola derechos humanos si no está actuando en nombre del Estado? Básicamente para poder contraponerlo con represión, porque era parte de la política del gobierno en ese momento estar equidistante de lo que consideraba los dos demonios del pasado reciente, ¿no? Vamos a volver sobre eso en el próximo teórico. Quizá el libro más emblemático, aunque no hay uno en particular, es ese azul que está en el medio, de Pacel y Asborno, dos militantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la editorial AI, que es una editorial que recién desembarcaba en la Argentina. Acá hay algo novedoso, que es que cuando uno mira los textos de todos los espacios curriculares anteriores, quien escribía un texto de cultura ciudadana tenía que ser necesariamente peronista. Quien escribía un texto de educación democrática era antiperonista. Quien escribía un texto de ERSA adhería al proceso político del momento. Así como quien había escrito textos de moral cívica y política adhería a ese tinte conservador. Es decir, había una correspondencia casi mecánica entre los gobiernos, las gestiones de gobierno, la ideología del programa y la ideología de los autores de los programas. Este es el primer programa en el que por primera vez hay un contenido bastante más abierto, que no es un contenido que uno podría decir es radical,
Y eso se ve también en que los autores que escriben en estos textos son autores que han participado de diversas asignaturas anteriores. Por ejemplo, tienen el texto de Mignone, que está ahí a la izquierda, y el texto de Quechichian, que está ahí a la derecha, como corresponde. Pero tiene que ver con que autores de materias y Sapsay, que es el que está segundo desde la izquierda, había escrito también textos de educación democrática. Es decir, que ahí tiene un grado de amplitud muy amplio, lo cual también al mismo tiempo diluye bastante el enfoque y los contenidos. En la década del 90 se inicia lo que se llama la reforma educativa, cuando se aprueba la Ley Federal de Educación en el año 93 y en el 94 se aprueban los contenidos básicos comunes, dentro del cual aparece un capítulo para la educación general básica que se llama Formación Ética y Ciudadana. Los primeros borradores de los CBC no tenían ese capítulo, tenían 7 capítulos que eran lengua, matemáticas, sociales, naturales, artes, tecnología, educación física y contenidos transversales. En los primeros borradores nadie tomaba esos contenidos transversales, entonces Cecilia Braslaski, la que coordinaba el equipo, convocó a Carlos Cullen y le pidió que se ocupara de todos esos temas y él los agrupó con su formación filosófica en 3 bloques: personas, valores y normas, y en un capítulo de los CBC que tuvo varias denominaciones en los borradores. La última denominación se llamaba Persona, Derechos Humanos y Desarrollo Moral. Un título raro para una asignatura. Y casi cuando estaba entrando en imprenta deciden cambiarlo y poner algo un poquito más amigable, que es Formación Ética y Ciudadana. Pero fíjense que ahí aparece una fuerte presencia de la ética, que no estaba presente antes, pero que tiene que ver también con que en los años 90 ha caído la Unión Soviética, ha caído el muro de Berlín, aparece una idea del fin de la historia y la centralidad de los derechos humanos como núcleo fuerte de una ética universal. Entonces ya no hay disputas ideológicas, sino que hay discusiones éticas acerca de lo justo y lo injusto desde los derechos humanos universales. Algo de eso está en el tono detrás de Formación Ética y Ciudadana. Y cuando se aprueba, hay un rechazo inmediato de algunos sectores más reaccionarios de la Iglesia, ¿no? El obispo Laice de San Luis y la Universidad Católica de La Plata, que presentan una serie de objeciones porque no se mencionaba explícitamente el Holocausto, pero básicamente el Monseñor Laice dice que los CBC son como una jeringa venenosa en la mente de los niños porque promueven el pensamiento crítico. Y también objetan la inclusión de la categoría género, que se incluye por primera vez en la propuesta curricular del país, y la Iglesia objeta porque dice que eso permitiría que se reconociera la homosexualidad como una elección de vida posible. Eso genera un debate fuerte en el año 95 y el gobierno, que estaba próximo a las elecciones, decide corregir y aceptar todos los cuestionamientos que hace la Iglesia. Renuncian varios de los responsables de estos espacios curriculares, y se quita de los CBC la categoría género. Eh, Bien, planteaba lo que decía antes con respecto a los derechos humanos. Tras fundamentar su inclusión curricular, sostiene: en este contexto de educación para los derechos humanos, es importante trabajar a la escuela los derechos del niño y de la mujer, de los grupos étnicos, de los discapacitados, de los enfermos y el respeto a la diversidad de creencias. Es decir, ingresan los derechos humanos, pero no en relación con la historia reciente, sino en relación con otros derechos humanos del presente. Ahí tiene mucha fuerza los derechos del niño. En el año 89 se había aprobado la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que entre otras cosas incluía la obligación del país de educar en esos derechos, con lo cual hay una fuerte centración en ellos y hay guiños un poco débiles al trabajo con la historia reciente. Luego de eso, los gobiernos provinciales, la Ley Federal de Educación es la primera ley que aborda la educación en su conjunto, con todos los problemas y las falencias que eso conlleva, pero tiene el valor de haber sido una primera ley para todos los niveles educativos, y también era una ley federal, es decir, que reconocía la potestad de cada provincia de tomar sus propias decisiones curriculares, con lo cual cada provincia tomó decisiones
variopintas, pero también es cierto que no había muchos equipos técnicos, así que muchas provincias tomaron las decisiones muy parecidas a las que se tomaban a nivel nacional. Y hubo una gran cantidad de producción de textos escolares. Quizá el más emblemático es el que está arriba a la izquierda, de color naranja y gris, de Gustavo Schussmann, un filósofo argentino contemporáneo que escribió varios textos para esta asignatura y que hasta no hace mucho tiempo siguió coordinando el equipo de formación ética y ciudadana del Ministerio de Educación de la Nación. En variadas gestiones de gobierno, ¿no? Eh, Mientras tanto, otras provincias no adhirieron, no llevaron adelante las reformas curriculares de los CBC, se tomaron su tiempo antes de meterse con la Ley Federal de Educación y entonces mantuvieron educación cívica. Por ejemplo, les contaba antes Río Negro, Neuquén y Ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, junto con Córdoba, Mendoza, sí hicieron una reforma rápida. Río Negro lo hizo solo en algunas escuelas, si no me equivoco, rurales, pero mantuvo en el resto primaria y secundaria. Eh, en los textos, esto empieza el año 95 y el 95 es también un momento importante en el recorrido de la lucha por los derechos humanos en nuestro país, porque hay dos hitos fuertes que ocurren ese año. Por un lado, las declaraciones del capitán de fragata Silingo, que reconoce haber tirado cuerpos desde los aviones al Río de la Plata, y aparece en los medios con mucha insistencia, y por otro lado la irrupción en el ámbito público de la organización Hijos, que reivindica la memoria de sus padres, madres y familiares desaparecidos, pero que no solo los reivindica por lo que sufrieron, sino que también reivindica sus posicionamientos políticos. Y entonces empieza a haber una demanda de la sociedad de revisar el pasado reciente, y en los textos escolares empieza a haber capítulos dedicados a los derechos humanos y la historia reciente. No está en la prescripción curricular, pero sí en los textos. También acá hay un dato que es que uno puede encontrar distancias cada vez más crecientes entre los programas oficiales y lo que dicen los textos, que no es lo mismo que dicen los programas oficiales. Hasta acá había una consonancia bastante mecánica entre programas y textos. Acá empieza a haber una variedad un poco mayor. Eh, y desde el 2002 en adelante se van diferenciando mucho las jurisdicciones. Eh, Porque de hecho ya no estaba el gobierno que había llevado adelante la reforma curricular, pero seguía vigente esa ley. Algunas provincias estaban llevando adelante la organización de sus equipos técnicos. Entonces, en Ciudad de Buenos Aires hay dos versiones nuevas de educación cívica que incluyen otros enfoques, que no es formación ética y ciudadana, pero tampoco es la educación cívica anterior, uno del 2003, otro del 2009, y recién en el 2014 se incorpora formación ética y ciudadana. Y hay textos escolares de los más variados también para estas asignaturas. En algunos casos, por ejemplo, el que está debajo a la derecha, dice Educación Cívica 2, Construcción de Ciudadanía, es decir, la editorial trata de que este libro sirva para la Ciudad de Buenos Aires y para la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, en el 2004, se aprueba la asignatura Derechos Humanos y Ciudadanía, la primera vez que en el nombre de un espacio curricular aparece Derechos Humanos. Eh, y recuerdo que me preguntaba por qué durante el gobierno de Felipe Solá tenía tanta relevancia que le pusieron derechos humanos a una asignatura cuando no era una preocupación de la gestión del gobierno de Felipe Solá. Y hablé con la autora del programa, Rosa Kleiner, y me dijo, lo que pasa es que a nosotros nos interesaba que fuera derechos humanos. Y ese es uno de los indicios de algo que voy a plantear después, que es la creciente autonomía de los equipos técnicos para tomar decisiones con bastante desapego de las orientaciones políticas de cada gestión de gobierno. En el 2007 aparece un espacio curricular que se mantiene incluso hasta hoy, que se llama Construcción de Ciudadanía, que aparece como una experiencia y un formato curricular novedoso, que está centrado en la lectura de problemáticas de la comunidad y en la intervención en la resolución de problemas de la comunidad cercana, recuperando algo de la tradición de ERSA y con una idea de ciudadanía muy ligada a la praxis, a la transformación, ¿no? Una de sus autoras, Mariana, se me fue el nombre ahora, Mariana Chávez, que es docente de la Facultad de Humanidades, me contaba eso, que ellos tenían como preocupación la idea de ciudadanía como praxis.
Ahora, ese espacio hubo primero una experiencia piloto que fue muy buena en algunas escuelas de la provincia y al año siguiente se llevó a toda la provincia. Y la provincia de Buenos Aires es como un gigante ingobernable y entonces ahí hubo un impacto de lo más variado con respecto a esa profundización, porque cuando todos tuvieron que llevar adelante construcción de ciudadanía, no necesariamente compartían los fundamentos ideológicos, pedagógicos, políticos de ese espacio y entonces se generó algo bastante más anodino de lo que estaba previsto originalmente. Eh, Fíjense que lo que dice la fundamentación es la incorporación de construcción de ciudadanía dentro de la nueva organización curricular de la educación secundaria tiene como propósito principal implementar una materia diseñada desde un enfoque de derechos que incluya las prácticas, saberes e intereses juveniles en la escuela y proyecta un ejercicio activo y crítico de la ciudadanía. En el 2011 se establece para el tramo superior de la escuela secundaria política y ciudadanía para quinto año de la escuela secundaria y otra materia también que es trabajo y ciudadanía y hay otra sobre salud, pero que están dentro de la línea de algunos tópicos relevantes de ciudadanía. Política y ciudadanía es la primera materia de las últimas décadas que toma la palabra política en el nombre de una asignatura. Lo tenía moral cívica y política a principios del siglo XX, pero recuerdo a mí me tocó estar en el equipo de la ciudad de Buenos Aires que planteó la reforma de los primeros años de la década del 2000 y propuse llamar educación política al espacio curricular y varios de los directores de área dijeron no se puede hablar de política en la escuela. Ya en el 2011 era posible y reconocible la posibilidad de hablar de política en la escuela, aunque esa materia generó una serie de cuestionamientos en los medios, particularmente en La Nación, porque había un contenido que hablaba de las formas de participación política y ponía entre paréntesis piquetes, escraches y manifestaciones, y la Nación entendía que eso quería decir que el profesor iba a enseñarles a sus estudiantes a hacer scratches y a hacer piquetes. Se pueden registrar esas discusiones, pero ahí también hay una idea de los medios de que lo que está en el programa es algo que se baja, que se dice y que todos los estudiantes y las estudiantes que están ahí sentados obedecen lo que dice el profesor. Hay como una fantasía de eficacia pedagógica muy fuerte. Y también una idea de que el docente es un mero transmisor de lo que dice el programa, voy y lo repito en el aula. Entonces, es interesante analizar ese debate para ver la concepción pedagógica que hay detrás. Para mi tesis de doctorado, donde hice este trabajo de reconstrucción de los espacios curriculares, para ver sobre todo cómo ingresaba el contenido de derechos humanos al currículum escolar, también entrevisté a alrededor de 80 y pico de docentes de escuela secundaria de estos espacios curriculares en diferentes provincias del país, provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, provincia de Córdoba, ciudad de Buenos Aires, provincia de Santa Cruz, eh, y les preguntaba, bueno, ¿qué enseñan en sus asignaturas? Pensando que además tienen todas materias distintas, ¿no? En Córdoba se llama Ciudadanía y Participación, en Buenos Aires Construcción de Ciudadanía, en la ciudad de Buenos Aires Educación Cívica, en Santa Fe Formación Ética y Ciudadana, igual que en Santa Cruz. Entonces decía, bueno, son todos programas distintos, ¿qué enseñan? Y lo que pasaba es que enseñan todos más o menos lo mismo. Y eso más o menos lo mismo no está muy ligado al programa de cada provincia ni al oficial, sino que cada uno enseña lo que más o menos le parece relevante enseñar, ¿no? Entonces, ¿qué encuentro en ese currículum real de las escuelas? Por un lado, que desde la transición democrática los programas de educación ciudadana no expresan necesariamente un sesgo partidario y avanzan hacia posiciones de mayor amplitud. Hay condicionantes materiales, institucionales y contextuales muy fuertes. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, con respecto a la construcción de ciudadanía, me decían que en muchas escuelas se dicta a contraturno. Me acuerdo de un grupo de profesores de Florencio Varela que me decían, mira, el principal problema es primero encontrar un aula para poder trabajar, porque está trabajando la escuela del otro turno y no hay dónde trabajar. Y vamos girando con chicos y chicas a ver dónde podemos sentarnos. Después saber quiénes son mis alumnos, porque me dan una lista en junio que tiene el doble de los chicos que yo tenía sentados. Entonces trato de rastrear a ver dónde están los que nunca vinieron y quizás no saben que tenían que venir una hora previa, ¿no? Ese tipo de cosas son fuertísimas.
Después, diversidad y dispersión denunciados en los programas, pero como contracara, una unidad en un currículum que yo llamo currículum residual o inercial. Es un currículum que sigue estando en la escuela independientemente de lo que diga las prescripciones. Entonces, uno puede rastrear a veces algunos contenidos en educación democrática, en formación cívica, que se siguieron dando como si nada, ¿no? O algunas, algunos conocimientos que son de bastante difícil asidero en el campo de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de un grupo focal me preguntaba, bueno, ¿qué enseñan en formación ética y ciudadana? Los valores. Bueno, por ejemplo, bueno, levantar la mano, decir gracias, por favor. Es decir, había una relación entre valores y modales, como si no hubiera mucha diferencia entre ellos. Eh, Otro profesor acá en Ciudad de Buenos Aires me decía, bueno, yo enseño derechos humanos. Digo, ¿qué enseñas sobre derechos humanos? Me dice, bueno, yo hago yoga y entonces desde ahí, nunca entendí qué hacía desde ahí, pero lo que hay es una variedad muy grande donde lo que creo que uno encuentra es una ausencia de marcos compartidos en un proyecto colectivo, ¿no? Es un espacio curricular que se viene licuando. Y esto es algo también de lo que quiero plantear. Por un lado, hay discusiones sobre el perfil de los docentes a cargo, quién es el docente que debería dar construcción de ciudadanía. Cuando se aprobó esa asignatura, se pensó que para salir a trabajar con la comunidad no había ningún título universitario que fuera más relevante que otro. Quizá el profe de historia sabía mucho de historia, pero no necesariamente de ir a indagar lo que pasaba en la comunidad. Quizá el de filosofía sabía mucho de ética, pero no de historia. Y entonces se decidió por la posición más amplia, que era que lo pudiera dar cualquier docente de cualquier asignatura de la escuela secundaria. Y en algunos lugares de la provincia se llenó de profesores de educación física, lo cual sirve habitualmente para denostar ese espacio. Es decir, ese es un espacio que no sirve de nada, lo dan profes de educación física. Yo creo que hay profes de educación física que hacen cosas muy buenas. Y también lo que me decían es que en términos cuantitativos, las informaciones que hay, no es que la dan profes de educación física, la dan en cada localidad los profesores de los cuales hay abundancia. Por ejemplo, en algunas localidades hay un profesorado de geografía, entonces todos los de geografía dan construcción de ciudadanía. En otras localidades hubo en algún momento un profesorado de historia, entonces lo dan profes de historia. Y de lo que hay abundancia, esos ingresan a construcción de ciudadanía. Desde el año 84, delegación fuerte en equipos técnicos no necesariamente ligados al oficialismo de turno. Es difícil que uno entienda un programa si trata de leerlo desde la lógica de quién gobierna, porque puede haber distancias considerables. No estoy diciendo absoluta independencia, lo que estoy diciendo es distancia bastante considerable. Doy un ejemplo también personal. Yo trabajé en el área de formación ética y ciudadana en la ciudad de Buenos Aires desde el año 92, 93 hasta el 2005, 2006. Pasé por gobiernos de todos los colores políticos y cada cambio de gobierno pensaba, bueno, ahora viene un gobierno nuevo, me van a decir que me vaya. No, nunca nadie me dijo andate, ni me cuestionó, incluso cuando los textos que planteaba objetaban fuertemente cuestiones em, de la política del momento, ¿no? Por ejemplo, escribí un documento sobre derechos, la enseñanza de los derechos humanos que objetaba el sustento ético de la obediencia de vida y el punto final. Y el jefe de gobierno era de la Rúa, que era uno de los principales propulsores de esas leyes. ¿Por qué hay esa independencia? Porque a diferencia de lo que ocurría hasta el año 84, los gobiernos se han desentendido bastante de este espacio curricular. Ya no es un espacio curricular tan potente, tan poderoso. Emilio Miñone contaba una anécdota que le atribuía a Perón, no hay mucha manera de corroborarla, pero por lo menos es la anécdota que él contaba y que dejó por escrito, que dice que cuando Perón llegó al país en el 73 le preguntaron qué hacer con ese espacio curricular y él dijo, miren, eh, los chicos que estudiaron la secundaria, cultura ciudadana, después participaron de los comandos civiles en la Revolución Libertadora. En cambio, los que estudiaron educación democrática son ahora estos jóvenes que nos votaron a nosotros. Así que hagan lo que quieran. Como diciendo, no es eso, no es ese espacio curricular el que termina orientando los posicionamientos políticos de nuestros jóvenes. Y quizás eso explica por qué hay cierto desprestigio institucional, ¿no? Y se lo considera en muchos lugares como una materia de relleno y desde los profesores como una oportunidad de completar horas. Una frase propia del trabajo docente que es,
Bueno, yo soy profe de historia, de geografía, de sociología, pero no tengo todas las horas que yo querría de mi asignatura. Entonces complemento con algunos cursos de construcción de ciudadanía, que total eso es livianito, voy y hablo de algo, de que hay que hablar de derechos y hablo, y total cualquiera puede hablar de esos temas, ¿no? En ese sentido se ha licuado mucho la presencia de ese espacio curricular y así como en algún momento se le daba una relevancia muy grande porque era la correa de transmisión del pensamiento de la gestión de gobierno, cada vez es más un espacio poco relevante. Y ahí invito a cada uno a que vaya pensando también su propia historia de aprendizajes en ese espacio curricular y las valoraciones que había. En la secundaria no todas las asignaturas tienen el mismo peso, ¿no? Cuando un estudiante de secundaria se lleva a examen matemática, la familia y el compañero dice, y no le da la cabeza. Ahora, si se lleva plástica, dice, plástica, ¿te llevas? ¿Cómo te vas a llevar plástica? ¿No? Como pareciera que algunos espacios son relevantes y otros no. Y la relevancia está dada por la capacidad para mandar examen, ¿no? Muchos profesores de construcción de ciudadanía reclamaron que se pudiera mandar examen a esta materia, porque en un momento no tenía nota, no era acreditable. Y lo que uno puede ver en conjunto entre esta diapositiva y la anterior es que hay una ausencia de un campo político pedagógico de reflexión sistemática y de producción académica sobre esta didáctica específica. Entonces, lo que hay es una gran dispersión y licuación que hace que nos vayamos quedando cada vez más desprovistos de un espacio curricular donde se aborde efectivamente la educación a la ciudadanía en un contexto donde la ciudadanía está en ebullición y está en discusión en el ámbito público. Después de este recorrido me quiero meter un poco en posicionamientos personales o en aportes que voy haciendo en este terreno, ¿no? Y en principio quisiera hablar de la relación entre política y ciudadanía. En términos muy gruesos, muy generales, uno puede pensar que el ciudadano es un individuo que pertenece a una comunidad política, ¿no? El, Ciudadanía y política son palabras que tienen un origen etimológico equivalente, uno en el latín, otro en el griego, y se dice que la ciudadanía es una pertenencia que da derechos, pero es una pertenencia a una comunidad política, uno pertenece a la comunidad boliviana o a la comunidad alemana, y entonces hay un estatuto de derechos y responsabilidades asociado a esa pertenencia. Y la política se puede caracterizar como la actividad o el conjunto de actividades o la praxis que se espera realicen los ciudadanos, es decir, que hay una ligación entre una y otra. Sin embargo, habría cierta expectativa de que en la escuela hubiera una ciudadanía sin política, y uno puede encontrar muchísimos diseños curriculares donde se habla de ciudadanía, pero no se menciona la política. Yo creo que uno de los desafíos es poder ligar a la ciudadanía con la política, para poder entender que parte del desafío de la escuela es esa educación política, que es la educación de los quehaceres de la ciudadanía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la política? Tomo aquí el trabajo de un filósofo político español, Antonio Campillo, que él recorre las tradiciones de la teoría política y él reconoce al menos tres grandes líneas de pensamiento. Dice, hay algunos pensadores que ponen el foco en el conflicto, ¿no? Y toma sobre todo el pensamiento de Carl Schmitt. Dice, Smith plantea que la política se inicia allí donde alguien dice nosotros y se enfrenta a los otros. Y ahí ese es el núcleo duro de la política. Mientras que en el pensamiento de Hannah Arendt, lo propio de la política no es eso, no es el enfrentamiento, sino el acuerdo. Porque el enfrentamiento se puede salir por una vía violenta, que no es una vía política, sino que lo propio de la política es la construcción de acuerdos que permitan superar el conflicto. Y Campillo toma también el aporte de John Rawls, que dice, lo propio de la política es establecer reglas que permitan una arquitectura estable y permanente de una sociedad en un esquema de organización política. Es decir, que cada una de estas vertientes pone el foco en un aspecto distinto. Y Campillo dice, lo propio de la política no es ninguno de estos tres componentes, sino el pasaje de uno a otro. Lo propio de la política es el pasaje del conflicto al acuerdo, del acuerdo a las reglas y de las reglas nuevamente al conflicto. Y plantea que ciudadano es aquel que está en condiciones de tramitar ese pasaje. A mí me parece interesante pensar esto porque entonces nos da un norte en la educación política. Se supone que la educación política de nuestros y nuestras jóvenes en las escuelas tiene que ayudar a tramitar ese pasaje dentro de la sociedad del conflicto al acuerdo, del acuerdo a las reglas y de las reglas nuevamente al conflicto. Entonces, uno puede pensar que el desafío de la educación ciudadana es poder
abordar ese conjunto de prácticas sociales complejas de construcción de una sociedad justa en el ejercicio del propio poder, ¿no? También otra manera de decirlo es pensar la sociedad que habitamos y hacia dónde queremos orientarla. Ese sería el foco. Me parece importante esto porque hasta acá veníamos hablando de que el objeto de enseñanza de las ciencias sociales es la realidad social, mientras que en los espacios de educación ciudadana ese objeto no es el mismo, se corre un poco. Ya no es la realidad social, sino las valoraciones sobre la realidad social y el horizonte hacia el cual queremos avanzar. Digamos que en la formación, en la realidad social, el foco es comprender y analizar la realidad social y el fondo son todas las valoraciones que nos genera esa realidad social. Aquí el foco están las valoraciones y el trasfondo es nuestro modo de comprender la realidad social. Digamos que hay un corrimiento del objeto de enseñanza porque acá el foco está puesto en las praxis, ¿no? Y las disciplinas que dan sustento a este espacio curricular, que son la ética, el derecho, la política, no tienen como foco la comprensión crítica de la realidad, sino los modos de intervenir en ella y los criterios de actuación en ella. Entonces uno puede entender que los componentes curriculares de este espacio, si traemos las mejores tradiciones de todo ese recorrido que hicimos al inicio, es que hay un componente sociohistórico ligado a lo que aportan todas las ciencias sociales, ¿no? Historia, geografía, sociología, antropología, economía, que es comprender en qué mundo vivimos y cuáles son los problemas de la sociedad. Pero después hay un componente ético que apunta a cómo valoramos eso que ocurre, ¿no? Qué hace que algo sea justo o injusto, o por qué algo puede ser más o menos justo, y cuáles son las diferentes concepciones de justicia en torno a la realidad social. Un componente jurídico que apunta a cómo se expresan esas concepciones de justicia en las normas que nos rigen, y un componente político ligado a, bueno, ¿y cómo podemos intervenir? ¿Cuáles son las herramientas estrictamente políticas que tenemos para intervenir? Si lo llevamos a preguntas, podemos decir, bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la realidad social? ¿Qué debería ocurrir? Que es una pregunta ética que no se hace en las ciencias sociales. ¿Qué herramientas legales tenemos? Que es una indagación en la normativa. Y cómo construimos poder para intervenir en la realidad social. Si lo pensamos en términos didácticos, esto apuntaba ahí a lo curricular, ¿no? A cuáles son los ejes de los contenidos del área. Como criterios de enseñanza, también creo que aquí el trabajo sería poder centrarnos en situaciones, porque si uno habla de justicia, nadie está en contra de la justicia. La pregunta es, ¿qué consideramos justo en una situación concreta? ¿Eh? La cuestión de los valores o las grandes banderas en general no genera tanto debate como cuando lo aplicamos a una situación concreta. En términos generales, nadie está en contra de la libertad o de la seguridad. La pregunta es, ¿cuánta libertad estamos dispuestos a resignar para tener mayor seguridad? ¿Y cuánta seguridad estamos dispuestos a resignar para tener mayor libertad? Es decir, cuando hay tensión entre valores, ahí, en una situación concreta, empezamos a discutir y empieza a tener sentido la pregunta. En este contexto en particular, la tensión se está dando entre libertad y salud. ¿Cuánta salud vamos a resignar para tener más libertad o cuánta libertad vamos a resignar para poder garantizar salud? ¿No? Es algo de lo que se está debatiendo en los medios y en la sociedad en estos días. Eh, la enseñanza del área requiere abordar situaciones que dan cuenta de prácticas y concepciones de la vida social que pueden ser interpeladas desde la ética, la política y el derecho. No se pretende un saber teórico que luego tiene aplicaciones prácticas, sino de un saber construido desde el análisis de las prácticas propias y ajenas. Es decir, buscamos situaciones que den cuenta de lo que hacemos para poder pensar si eso que hacemos o aquello que valoramos tiene sustento o no, o puede ser revisado. Vamos a pensar que también aquí hay una mirada, un enfoque de problematización, conceptualización, como habíamos hablado en las ciencias sociales en general. Pero vamos a ver en un ejemplo a qué nos referimos cuando hablamos de problematización dentro de construcción de ciudadanía. Esto es un dilema ético que llamamos órdenes de arriba. Malena tiene 18 años y le faltan unos meses para terminar la secundaria. Estuvo 2 años buscando un trabajo estable para ayudar a su mamá porque su sueldo no alcanza para sostener a los 4 hijos. El menor tiene síndrome de Down y hay que llevarlo al médico bastante seguido. Hasta hace poco conseguía changas temporarias y muy esporádicas, pero ahora acaba de ingresar a trabajar en un centro comercial, un shopping. El trabajo es bastante agradable y todas sus amigas envidian la suerte que tuvo al ser elegida como recepcionista del lugar.
Ella sabe que la tomaron porque es alta y bastante bonita. Usa un uniforme de pollera corta y se tiene que sentar en un banco alto porque mostrar las piernas parece ser parte de todos los trabajos de ese tipo. Además está contratada en blanco, va a tener obra social, vacaciones y todo eso. Ni su mamá consiguió tantos beneficios. Aunque siempre discutían por cualquier cosa, ahora se ha transformado en la hija perfecta, de la cual les habla maravillas a todas las vecinas. Puede estudiar por las noches y en poco tiempo más espera ingresar a la facultad. En su segunda semana de trabajo ingresa al shopping un grupo de adolescentes con síndrome de Down, que vienen acompañados de su maestra. El jefe de Malena, que está en el piso superior observando la escena por el monitor, llama de inmediato a la recepción y le indica que les impide el ingreso, porque esos mongos afean todo, ¿viste? Malena sabe que no tiene forma de convencer a su jefe y que él a su vez responde a las directivas de la empresa. Mientras se acerca al grupo, piensa que no solucionaría nada si se negara a cumplir la orden, porque de todos modos alguien los echaría. Pero también se siente mal al pensar en Lucas, su hermanito, que un día podría formar parte de un grupo como ese. Tiene que hablar con la maestra y pedirle que se retiren, pero se detiene unos pasos antes de llegar. ¿Qué debe hacer? Tomo este ejemplo porque acá vemos una situación concreta donde un sujeto se pregunta ¿qué debo hacer? Fíjense lo que planteaba antes, que la realidad social está como trasfondo de esta pregunta y todo lo que estamos hablando de la relación con el mundo del trabajo, de las relaciones dentro de la familia, de los estereotipos de género, de las formas eh, de trayectorias juveniles, ¿no? De la escuela, la facultad, del trabajo, todo eso está presente. Pero la pregunta es una pregunta ética, ¿qué debe hacer? ¿Qué debería hacer Malena en ese caso? O también qué debería hacer cualquier persona en lugar de Malena. Este es un dilema particular y que nos permite pensar, ¿puede un chico de la escuela secundaria discutir este dilema? Sí, absolutamente. Y vamos a ver que buena parte de las discusiones tienen que ver con el contexto en el cual viven chicos y chicas. Es decir, en muchos casos el problema es, y tiene un trabajo que está buenísimo, ¿cómo lo va a perder? ¿No? Y bueno, yo voy y lo digo, total, si no lo digo yo, lo va a decir otro, lo importante es no perder el trabajo, lo he discutido con grupos de diferentes edades y lugares, y hay variedad de posiciones, ¿no? En general, eh, hay consenso en que la orden que le dan es una orden muy cuestionable, muy injusta, pero al mismo tiempo hay divisiones acerca de qué debería ser. Y la mayor parte en general se inclina por aceptar esas órdenes porque, bueno, total, alguien lo va a hacer. Después de trabajar un dilema como este, podemos ver otros materiales. Por ejemplo, una noticia del diario, que es de 2001-2002, que plantea que un grupo de chicos entró a un shopping, de chicos con síndrome de Down, y les negaron el acceso, por lo cual las familias de estos chicos iniciaron una denuncia contra el INADI por discriminación. En el texto de la noticia, lo que se dice es que se les acercó una persona y les dijo, lo que tengo que decirles me cuesta mucho, pero se tienen que retirar, ¿eh? Son órdenes de arriba. Eh, y cuando la empresa fue convocada para dar cuenta de lo que había pasado, dijo que había sido un exceso del personal, que nadie había dado esa orden. Cuando uno analiza esta noticia, y en general cuando lo vemos en el aula, muchos chicos dicen, es como lo del dilema antes. Digo, sí, en realidad, en términos didácticos, el dilema está producido a partir de la noticia, pero haciéndolo a la inversa. Y lo que los chicos ven es, y entonces, claro, la empresa ahora dice que fue una decisión de Malena. Y la empresa lo puede despedir por haber tomado una decisión que puso en riesgo a la empresa y que la llevó a una instancia judicial. Es decir, que esa orden verbal era una orden para cometer un delito y entonces Malena, por cumplir la orden, quedó más expuesta a perder su trabajo. La tercera actividad de este recorrido es algunos artículos de la ley antidiscriminación en la Argentina o de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Fíjense que el recorrido fue situación dilemática, noticia, norma. Y ahí, cuando llegamos a este punto, les solemos preguntar a los grupos, bueno, ¿qué harías ahora si volvieras a discutir el primer dilema? Y algunos dirían, no, no, ahora diría, ¿querés que yo los eche? Dame la orden por escrito. O yo no los voy a echar porque me estás pidiendo que cometa un delito. ¿Eh? Pero yo no sabía que existía una ley que me impedía hacer eso, ¿no? Es decir, que la ley ayudó a pensar esa situación dilemática del inicio. Eh, Nuevamente acá podemos ver lo que pasa en la enseñanza de las ciencias sociales. Lo que yo tenía para enseñar era el concepto de discriminación, pero lo que
lo primero que ven los alumnos no es eso, sino que ven una situación particular. De la situación vamos a una noticia, de la noticia a la norma y al concepto. Y desde esa norma y concepto podemos volver a revisar esa situación inicial. Por eso es que vamos del problema a la conceptualización y no de la explicación a la aplicación. ¿Qué recursos tenemos para generar este tipo de problematizaciones? Bueno, hay un montón. Noticias periodísticas. Acá, en este caso, tomé una noticia periodística y armé el dilema a partir de la noticia y después lo puse en ese orden, ¿no? Dilema, noticia, norma. Pero también puede ser la noticia lo que aparezca primero, ¿no? Ahí suele haber en las noticias situaciones de conflictos de intereses muy útiles para discutir. Una con la que trabajamos a veces es una discusión que se dio hace unos años acá en la ciudad de Buenos Aires entre el mercado de las flores y los vecinos, porque el mercado de las flores funcionaba toda la noche y no permitía que los vecinos de alrededor pudieran descansar para ir a trabajar al día siguiente. Había un conflicto y de ese tipo de conflictos hay muchos. Entonces la noticia periodística ponía las voces de unos y otros y la demanda de que el Estado tome una decisión. Para poder trabajar la noción de la política y sobre qué se ocupa el Estado, está bueno pensar en esos conflictos de intereses y hay muchas noticias periodísticas que traen ese tipo de informaciones. En estos días, por ejemplo, las demandas de los runners para salir a correr frente a la demanda de los médicos de que la gente se quede en la casa. Causas judiciales, a veces hay causas súper interesantes para analizar, por temas de género, por ejemplo, está el fallo de el recurso de amparo sobre el caso Fredo. Vieron la heladería Fredo en los años 90, una chica fue a pedir trabajo a Fredo y se lo negaron, pero ella vio que todos los empleados eran varones. Y entonces se inició una causa judicial porque decía que ahí había discriminación. La cosa llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema estableció que efectivamente la empresa tenía que contratar a varones y mujeres. Los argumentos de la empresa decían que contrataban varones porque se necesitaba alguien fuerte y el fallo judicial decía, entonces tienen que contratar personas fuertes, no varones, porque puede haber mujeres o varones con más o menos fuerza para llevar los tachos de lado, ¿no? Pero entonces las causas judiciales pueden ser muy interesantes para llevar un debate, ¿no? Y ver, bueno, una parte dice una cosa, otra parte dice otra. Películas documentales y de ficción, como de lo que se trata es de poner en juego situaciones que tienen como trasfondo la realidad social, tenemos mayor libertad para trabajar acá con material ficcional, porque lo que nos importa no es digamos, la veracidad del hecho, como nos pasa con los materiales de ciencias sociales, sino la factibilidad, digamos, que sea algo que puede ocurrir y que en todo caso sea verosímil. Y hay muchísimos materiales que están centrados en situaciones problemáticas de la vida humana, donde hay que valorar, donde hay que tomar posición, donde hay que llevar adelante ciertas prácticas de ejercicio de la ciudadanía. Muchísimos materiales que podemos tomar ahí, o fragmentos de esto, y también desde temprana edad. Por ejemplo, con chicos de primaria, a veces trabajamos con Mulan, que se ubica la película Mulan, a veces trabajamos con chicos de 10 11 años y siempre es malo mentir. ¿No? La mayor parte de los chicos dice, sí, siempre es malo mentir. Digo, ¿y si uno miente para hacerle bien a otros? ¿O si uno miente porque decir la verdad podría causar un daño? En el caso de Mulan, una película de Disney, ella miente para proteger la vida de su padre. Y toda la película está basada en eso. Entonces ahí uno puede ver que hay en cada edad y para cada contenido mucho material que se puede usar en este espacio curricular. Dilemas éticos y conflictos de intereses, como mencioné antes, y cuentos y otros textos literarios. Lo importante, en cualquier caso, es que sean materiales que inviten a pensar, no materiales que digan lo que hay que pensar. También hay muchos materiales que están pensados para bajar línea en una dirección, ¿no? Yo les leo este cuento para que se den cuenta de qué. Digo, yo cuando veo ese tipo de materiales digo, no, eso no es lo que sirve, porque lo que sirve es poner a los sujetos en situación de tomar una decisión. No me importa un material que les diga lo que tienen que pensar, sino un material que los interpele, que los que genere controversia. Esa es la riqueza de un material que problematiza, ¿eh? Porque si no es un material que simplemente baja línea. Digo esto porque también nos sale de adentro una intención moralizante, decir, bueno, como yo tengo ideas muy progresistas y muy piolas, y soy muy de izquierda, muy feminista y muy antipatriarcal, entonces le voy a llamar un cuento para que se den cuenta de lo que tienen que pensar. Y entonces es una enseñanza moralizante, pero con un contenido no conservador, sino progre, pero al mismo tiempo es yo te bajo línea lo que tenés que pensar.
A mí me parece que lo más rico de los materiales es que sean materiales donde se puedan expresar todas las posiciones, incluso las que nos resultan incómodas, pero que se puedan contraargumentar dentro del espacio del aula, ¿no? Porque eso es lo que hace que sea más rico el espacio de construcción de ciudadanía. Y cuando aparecen esas discusiones, puede ser neutral la escuela. ¿Eh? Vuelvo a ese debate que planteaba el diario La Nación frente a las formas o los modos de participación política. Uno puede pensar que en educación la neutralidad absoluta es imposible e indeseable. Es imposible porque tomamos posición cuando estamos en la escuela por lo que hacemos o por lo que no hacemos, por lo que decimos y por lo que no decimos, ¿no? O sea, tomamos posición porque todo el tiempo las interacciones tomamos posición por un lado o por otro. Y al mismo tiempo es indeseable porque para algo educamos. Sería imposible pensar una educación que sea neutra. La neutralidad no tiene cabida dentro de los procesos pedagógicos. Ahora, una vez que aceptamos esto, también podemos pensar que tampoco es legítimo lo contrario, que la escuela o el docente tomen posición sobre todo. Hay campos de competencia donde es esperable que intervenga la educación escolar, pero campos de competencia sobre los que no, ¿no? Si un profesor dice, bueno, todos en este curso tienen que ser hinchas de tal equipo, es tan ilegítimo como decirle todos en este curso tienen que votar a tal, ¿eh? Y vamos a cuestionar todos al que piense de un modo distinto. Entonces, hay campos de competencia en los cuales podemos tomar posición y otros en los que no. Hay posicionamientos también institucionales y otros individuales. Puede ser que la institución tenga una posición ideológica, valorativa y que no necesariamente sea la que coincide con cada uno de los profesores. Ahí también hay una responsabilidad que es pública, que es quien ejerce la docencia es representante público ejerce un cargo en ese sentido. Entonces no tiene la libertad para dar sus posiciones personales sobre cualquier cosa, sino que está ejerciendo un rol público, ¿no? Y esto lo digo porque a veces me encuentro con colegas que plantean que como sus posiciones son muy piolas y muy valiosas, tienen que ir a comunicarlas y ven casi la docencia como un apostolado de esas posiciones, que es muy parecido a lo que ocurría con las posiciones más conservadoras y más reaccionarias. Y creo que ahí hay un punto en el cual uno tiene que decir, el trabajo de la escuela es un trabajo donde tenemos que invitar a pensar, donde lo importante es que quien está atravesando por la escuela pueda llevar adelante un proceso formativo donde se haga protagonista de su propio modo de pensar. Y eso implica también que el trabajo de cada docente es habilitar las condiciones para que el otro pueda tomar sus propias posiciones. Cuando digo tomar sus propias posiciones, no quiere decir que cada uno piensa lo que piensa y ahí queda. No, porque las toma en el espacio público del aula y después las vamos a hacer circular por todas las argumentaciones y los pedidos de fundamento que tiene el espacio educativo, ¿no? En ese sentido, un pedagogo catalán, Jaume Trilla, plantea el concepto de neutralidad activa, que no es simplemente no expreso mis ideas. Dice él, la neutralidad activa consiste en facilitar la introducción y el debate en la escuela de un determinado tema controvertido y de las posiciones enfrentadas en relación con él, pero renunciando el educador o la institución a influir para que el educando se decante por unas o por otras. La neutralidad activa consiste básicamente en promover una discusión, garantizar las condiciones de diálogo, intervenir para pedir razones de lo que cada uno dice, pero al mismo tiempo no estar a favor de uno o de otro, porque si yo digo cuánto es 2 más 2 igual a 4, estoy imposibilitando que el otro piense. Si yo llevo el dilema de Malena, ¿cuál va a ser la posición de neutralidad activa del docente? Si todo el grupo dice, no, está mal, no tiene que hacer lo que le digan porque está mal que echa de esos chicos. La posición del docente va a ser la de un abogado del diablo, va a decir todo lo contrario. ¿Y a vos te parece que por eso pierda el trabajo? Si total ella se va y va a venir otro que sí lo va a hacer. ¿Tiene sentido que se juegue tanto por esa posición? Después uno los deja conversando y cuando vuelve, a veces pasa que el grupo dice, no, no, está bien, tiene que cumplir la orden. Digo, ¿y con qué cara va a ver a su hermanito cuando vuelva a su casa? Después de echar a esos chicos porque afean todo. Y aparte, cualquier orden va a obedecer. Cualquier cosa que le diga a su jefe, ella lo va a obedecer, es una esclava. Es decir, el trabajo del docente es siempre oponerse a lo que plantea como primeras respuestas sus alumnos, sus alumnas, no desde una neutralidad pasiva, sino cuestionando incluso aquellas ideas con las que está de acuerdo, porque lo que quiere es ahondar la fundamentación que son capaces de dar cada uno de sus estudiantes. Entonces, la neutralidad activa apunta a intervenir siempre exigiendo razones de lo que se está argumentando.
¿Se puede trabajar temas controvertidos en la escuela? Sí. Lo importante es que no se anule la carga de controversia. Ha habido experiencias riquísimas, por ejemplo, cuando se debatió la ley de interrupción legal del embarazo, muchísimos docentes iban al aula y decían, bueno, a ver, de la mitad para allá van a dar argumentos a favor y de la mitad para allá van a dar argumentos en contra. Y vamos a debatir largamente. Eso es mucho menos objetable que ir a decir, les voy a explicar por qué yo pienso lo que hay que hacer. Porque claro, ahí es el docente que está bajando línea. Pero si dos mitades de la clase están dando sus razones, se pueden matar. Pero lo importante es que se piense colectivamente en ese espacio del aula respetando las reglas de la argumentación. También en ese caso, en el ejemplo apareció algo que me parece valioso. A veces es útil preasignar las posiciones, es decir, no decir los que estén a favor van a dar argumentos, los que estén en contra van a dar tales argumentos, porque aún así puede pasar que unos sean dos y otros sean 48, y por otro lado, puede haber argumentos que vayan en contra de la persona. Vos decís eso, pero tu madre, tu padre, pero tu hermano, como argumentos que impugnan la posición de quien habla. Y entonces, si uno preasigna los roles y dice, estos van a dar argumentos a favor y estos en contra, al principio, quienes reciben eso dicen, uy, justo yo quería estar en el otro equipo. Bueno, no importa, te toca ese. Eso anula la posibilidad de discutir quién es el que está hablando, porque ya estamos hablando con roles preasignados, pero además nos exige ponernos en el lugar del otro para tratar de entender las lógicas de la cual está pensando el otro su argumento. Con lo cual, uno lleva adelante el debate tratando de defender una posición aunque no sea la propia. Cuando después de eso cada uno puede plantear sus conclusiones y decir cuál es la posición que asume, en general ha enriquecido mucho su argumento, porque ha podido mirar el problema desde la posición contraria, ¿no? Me refiero a la interrupción legal del embarazo como a cualquier otro tema polémico, ¿no? Por ejemplo, las normas de salud pública durante la cuarentena, muchísimos temas, los usos del presupuesto, etcétera. ¿Cómo armamos con esto recorridos de enseñanza? Un primer paso es leer las necesidades formativas del grupo, cuáles son los temas y los contenidos, los conceptos que es más relevante que abordemos en cada caso. Esto no tiene un fundamento matemático, es una lectura de necesidades formativas que no hace falta verla para cada grupo, sino en general para el perfil de estudiantes de esta escuela, de esta comunidad, ¿no? Y uno a lo largo de los años va empezando a conocer el perfil de los grupos con los cuales trabajo y después puede ajustar para cada grupo específico. Eh, el recorrido lleva un camino inverso al que recorrerá el grupo de estudiantes, es decir, primero me planteo qué quiero enseñar y después, y eso que quiero enseñar va a estar en la fase de conceptualización, donde el docente abandona la neutralidad activa y plantea el posicionamiento institucional ante un tema, ante un contenido. Pero lo que yo voy a hacer después es buscar qué materiales me permiten plantear como pregunta aquello que el programa me plantea como una respuesta posible, como una respuesta contextuada, histórica, hasta el momento de lo que la sociedad ha dicho ante este problema. Ir de lo ajeno a lo propio para construir criterios de lectura de lo cercano. Acá también me parece importante un criterio que hemos visto en ciencias sociales, pero que tiene otros matices en este espacio de construcción de ciudadanía. A veces uno lee, por ejemplo, bueno, en esta comunidad hay fuertes casos de discriminación al extranjero, de discriminación de género. Una cosa es decir, vamos a discutir lo que pasa acá, y otra cosa es decir, vamos a discutir lo que pasa en Angola, vamos a discutir un caso que pasó, por ejemplo, en este caso, los disturbios a partir de la muerte de un afroamericano en Minneapolis, del asesinato por parte de la policía. Vamos a ver, cuando empezamos a ver casos ajenos, distantes, el grupo discute valorativamente y toma posición sobre esos casos ajenos. Y puede ocurrir que en algún momento alguien del grupo diga, sí, estamos discutiendo lo que pasa allá, pero acá también pasa. Y entonces es alguien del grupo el que trae el debate a lo que pasa cerca y que habilita también que en el espacio público del aula se pueda discutir sobre eso. Ahí es mucho más rico el debate que cuando es el docente el que dice, vamos a discutir lo que pasa acá. Entonces hay que darles tiempo y que lo lejano nos permita construir categorías, porque si nos parece aberrante lo que pasa en otros lados, después uno tiene que hacerse cargo de que implica traer eso también al contexto propio. Eh, Volvemos a la idea de recorrido, uno va con una planificación tentativa, pero muchas veces tiene que hacer correcciones, sobre todo porque cuando invitamos a pensar sobre temas polémicos nos podemos encontrar con posicionamientos que resultan molestos, escandalosos,
porque son antidemocráticos, patriarcales, autoritarios, racistas, de todo. Uno puede encontrarse con que aflora el pensamiento más profundo de la sociedad y es lo mejor que nos puede pasar, porque si aflora tenemos la posibilidad de desnudarlo en el espacio del aula y de debatir, de dar razones y en todo caso mostrar la endeblez de los argumentos que sustentan esos prejuicios. Eh, Plantear un desafío, dejarlo abierto un tiempo prudencial. La pregunta problematizadora puede ser abierta durante todo el recorrido, igual que en ciencias sociales, aunque a veces también puede pasar que sea un caso el que nos tiene preocupados. Recapitular periódicamente las discusiones, es decir, lo vimos en ese ejemplito que vimos, ¿no? El dilema y la noticia. Después de la noticia volvemos a discutir el dilema. Y después de la noticia vamos a la norma y después de la norma vamos a discutir la noticia y el dilema. Porque volviendo a discutir uno puede decir, ahora encuentro un matiz distinto a lo que veíamos anteriormente. Y fomentar la presencia de visiones plurales. La manera también de salir de la neutralidad no es no opinando sobre lo polémico, sino garantizando que todas las posiciones estén presentes ahí. Cuanto más variedad de posiciones hay, más se enriquece el trabajo del aula, precisamente porque esas posiciones se van a poner en juego ahí y vamos a poder ver la solidez o la inviabilidad de algunas de ellas, ¿no? Y también creo que eso es una garantía en la relación con las familias y con la institución, diciendo no estamos trabajando la posición mía, estamos trabajando la posición, todas las posiciones que están abiertas en el ámbito público y esas las llevamos al aula. Y digo, esa presencia puede ser a través de textos, de videos, de casos. eh, por ejemplo, yo recién mostré un recorte de Clarín. Y es cierto, uno puede estar a favor o en contra del diario Clarín de la Nación, pero hay que llevar todos los diarios al aula, no llevar el diario con el que estoy de acuerdo, no romper la idea de que el material es una prolongación de la voz propia del docente. Llevamos materiales de los más variados al trabajo del aula. Cierro entonces con un aporte de Paulo Freire. Él dice, nadie es sujeto de la autonomía de nadie. Por otro lado, nadie madura de repente a los 25 años. Las personas van madurando todos los días o no. La autonomía en cuanto a maduración del ser para sí es proceso, es llegar a ser. No sucede en una fecha prevista. Es en este sentido en el que una pedagogía de la autonomía tiene que estar centrada en experiencias estimuladoras de la decisión y de la responsabilidad, valga decir, en experiencias respetuosas de la libertad. No somos nosotros los responsables de la autonomía de cada uno y cada una de nuestros estudiantes. Nosotros somos responsables de ofrecerles experiencias estimuladoras de la decisión, de la libertad, de la responsabilidad, para que a través de esas experiencias vaya gestándose su propio proceso madurativo. Y no vamos a arribar quizás en el periodo de un ciclo lectivo a un cambio de posicionamientos, pero algo de lo que estamos trabajando en el aula quizás intervenga para que ciertos prejuicios, estereotipos y posicionamientos exclusores o injustos de la propia comunidad puedan ir revirtiéndose dentro de cada uno de los sujetos. En ese sentido, creo que el trabajo de la educación ciudadana en la escuela es un trabajo fuerte de educación política, pero no para garantizar la continuidad del orden social existente, sino para poder someterlo a crítica, porque una sociedad es más democrática cuando más admite que sea sometida a crítica permanentemente por las nuevas generaciones, y para poder aprender a ejercer el propio poder, porque de eso se trata el ejercicio de la ciudadanía en nuestra sociedad. Cierro con referencias al material bibliográfico, que es todo optativo, pero voy a dejar en el campo para los que quieran leer el texto de Campillo, un par de artículos míos y el texto de Trilla, si les parece. Me parece que con esto tienen un material como para introducirse a esta temática y poder seguir pensando juntos. Podemos después retomar en alguno de los foros otras discusiones que no se han dado en los foros previstos para la materia. Cuídense, cuidémonos y seguimos trabajando. Muchas gracias.